Observa tu automóvil detenido. A simple vista, parece una escultura estática de metal y vidrio, una herramienta funcional diseñada para llevarte del punto A al punto B. Sin embargo, bajo esa superficie pulida se esconde una arquitectura de ingeniería que la inmensa mayoría de los conductores ignora por completo. Se estima que el 85% de las capacidades reales de un vehículo moderno permanecen latentes, funciones diseñadas por ingenieros obsesivos que anticiparon escenarios de crisis, comodidad y mantenimiento que tú quizás nunca has considerado. No estamos hablando de botones visibles en el tablero, sino de sistemas pasivos y mecanismos de seguridad ocultos que operan en las sombras. Conocerlos no es una cuestión de curiosidad, es una cuestión de dominio sobre la máquina. Hoy vamos a desvelar 15 de estas funciones integradas, características que separan al conductor promedio del operador experto, y te aseguro que la última de ellas, un remanente de los climas extremos, es algo que podría cambiar drásticamente la longevidad de tu motor. Pero para entender la profundidad de este diseño, debemos empezar por observar el elemento que te sujeta a la vida, el cinturón de seguridad. Si te sientas en el lugar del copiloto y examinas con detenimiento la cinta del cinturón, cerca del anclaje inferior, es muy probable que encuentres un pliegue extraño, una especie de bucle de tela cosido sobre sí mismo que parece un defecto de fabricación o un remanente del corte industrial. La mayoría asume que es un error estético, pero la realidad mecánica es mucho más sofisticada. Este pequeño detalle es un sistema de gestión de energía cinética. En el evento de una colisión frontal a alta velocidad, la fuerza G que el cuerpo experimenta es brutal. Si el cinturón fuera completamente rígido, esa energía se transferiría directamente a la clavícula y las costillas, provocando fracturas graves. Ese bucle de costura está diseñado, calibradamente, para desgarrarse bajo una tensión específica. Al romperse las costuras de forma progresiva, el cinturón cede unos centímetros controlados, disipando la energía del impacto y reduciendo la desaceleración violenta sobre el tórax y el cuello del pasajero. Es una tecnología de sacrificio. La costura muere para que tus huesos no tengan que absorber el golpe. Es curioso notar que este sistema suele estar ausente en el lado del conductor, no por ahorro, sino porque la ingeniería del volante y el airbag frontal requieren una retención distinta. Si valoras este tipo de análisis técnico que va más allá de lo superficial y quieres dominar cada aspecto de tu vehículo, te invito a suscribirte ahora a este canal. Aquí diseccionamos la ingeniería para que tú tengas el control. Siguiendo con la visibilidad y la seguridad, debemos mirar hacia atrás, específicamente al vidrio posterior. Todos identificamos el botón del desempañador trasero, ese icono con un rectángulo y flechas onduladas. Sabemos que activa las líneas horizontales en el cristal para eliminar el vaho o el hielo, pero limitar su uso a la condensación es subestimar la termodinámica del sistema. Esas líneas son resistencias eléctricas de alta capacidad que calientan el vidrio a temperaturas significativas. Un uso táctico desconocido por muchos es la limpieza de residuos adheridos. La savia de los árboles o los excrementos de aves, que se endurecen y pueden rayar el cristal si intentas quitarlos en frío, ceden ante el calor. Activar el desempañador durante 10 minutos ablanda estos compuestos, permitiendo limpiarlos sin dañar la superficie. Además, en climas húmedos, encender este sistema al iniciar la marcha, incluso sin vaho visible, genera una pared térmica que regula la humedad relativa de todo el habitáculo, previniendo que el parabrisas delantero se empañe durante el trayecto. Es un control de clima pasivo que la mayoría desconoce. Y hablando de acceso y control, existe un temor común: quedarse fuera del coche por un fallo electrónico en la llave. Los fabricantes, anticipando la ley de Murphy, han escondido accesos mecánicos que a menudo pasan desapercibidos bajo la estética moderna. Cuando la batería del mando a distancia falla o la electrónica del cierre centralizado colapsa, la mayoría de los conductores experimenta una sensación inmediata de vulnerabilidad, creyendo que la única solución es llamar a un cerrajero o a una grúa. Sin embargo, la ingeniería automotriz siempre incluye redundancias mecánicas. El secreto número 13 reside en las entradas ocultas que la estética moderna ha camuflado. Todos sabemos que dentro del control remoto, al liberar una pequeña pestaña, se encuentra un espadín metálico de emergencia. Pero al acercarse a la puerta del conductor, muchos se encuentran con una manija lisa, sin cerradura visible. Aquí es donde el desconocimiento inmoviliza al usuario. En la gran mayoría de los vehículos modernos, la pieza pequeña de plástico fija, situada justo a la derecha o izquierda de la manija móvil, es en realidad una tapa estética. En su parte inferior suele haber una pequeña ranura diseñada para insertar la punta de la llave y hacer palancas suavemente. Al retirar esta cubierta, aparece el cilindro de cerradura mecánico tradicional, permitiendo el acceso físico al habitáculo sin necesidad de energía eléctrica. Pero el acceso no se limita a la puerta. Existe una práctica de seguridad pasiva que algunos fabricantes ofrecen como opción y que muchos propietarios ignoran: las cajas magnéticas de chasis.
En el bastidor del vehículo, ocultas detrás del parachoques trasero o en los rieles del chasis, existen puntos diseñados para adherir cajas de seguridad magnéticas de alta potencia donde se puede alojar una llave de repuesto. Aunque tu coche no lo traiga de fábrica, conocer la topografía de los bajos de tu vehículo te permite instalar uno de estos dispositivos por un costo irrisorio, creando un backdoor o puerta trasera de seguridad que te salvará el día que pierdas las llaves lejos de casa. Una vez dentro, el siguiente desafío es la visibilidad, y aquí nos encontramos con un problema grave de seguridad vial que afecta a 7 de cada 10 vehículos en circulación sin que sus dueños lo sepan. Hablamos del secreto número 12, la alineación manual de los grupos ópticos. Es común pensar que si los faros encienden, todo está bien. Pero con el tiempo, las vibraciones del camino y los pequeños impactos desajustan el ángulo de proyección de las luces. Esto crea dos escenarios peligrosos. O estás deslumbrando a los conductores que vienen de frente, o estás iluminando el asfalto a solo 3 metros de tu parachoques, conduciendo prácticamente a ciegas a altas velocidades. Lo irónico es que la solución no requiere un taller especializado. Si levantas el capó y observas la carcasa posterior de los faros, encontrarás unos tornillos de ajuste, generalmente de plástico blanco o gris claro, con cabezas para destornillador de estrella o llaves hexagonales. Estos mecanismos son los reguladores de azimut y elevación. Con el vehículo frente a una pared plana y un simple destornillador, puedes corregir la altura del haz de luz en cuestión de minutos, devolviendo la capacidad de ver obstáculos a distancia antes de que sea demasiado tarde para frenar. No es una cuestión de potencia lumínica, sino de geometría aplicada. Y mientras la luz es crucial para ver, la calidad del aire es crucial para mantener la alerta y la salud, lo que nos lleva a un componente que es, sin duda, el gran olvidado del mantenimiento automotriz, el filtro de aire de cabina. La mayoría de los conductores son religiosos con el cambio del filtro de aire del motor, entendiendo que la máquina necesita respirar limpio, pero olvidan que ellos mismos están respirando dentro de una caja sellada a 100 km por hora. El secreto número 11 revela la ubicación de este componente vital. A menudo situado detrás de la guantera o bajo el panel de instrumentos, este filtro es la única barrera entre tus pulmones y el polvo, el polen, las esporas de moho y los gases de escape del tráfico circundante. Si nunca lo has cambiado, es muy probable que ahora mismo sea un bloque gris y saturado que no solo está fallando en purificar el aire, sino que está forzando el motor del ventilador del sistema de climatización. En modelos populares, el acceso es sorprendentemente sencillo. Basta con liberar los topes laterales de la guantera para que ésta descuelgue, revelando la tapa del compartimento del filtro. Reemplazarlo es una cuestión de higiene básica que transforma la atmósfera interior y evita olores rancios que a menudo confundimos con humedad, cuando en realidad es suciedad acumulada durante años. Pero si el aire limpio mejora tu confort físico, el siguiente secreto desbloqueará capacidades de tu sistema de infoentretenimiento que probablemente ni siquiera sabías que existían. Vivimos en una era hiperconectada, pero subestimamos drásticamente la capacidad de nuestro vehículo para gestionar esa conexión más allá de la simple reproducción de música. El secreto número 10 se oculta en los menús profundos de la conectividad Bluetooth y la gestión de infoentretenimiento. La mayoría de los usuarios se limita a emparejar su teléfono el primer día y olvidar el asunto, ignorando que el protocolo de comunicación de los vehículos modernos permite una gestión de oficina móvil mucho más avanzada y segura. En plataformas comunes, desde sedanes medios hasta SUV versus familiares, el sistema tiene la capacidad latente de leer mensajes de texto entrantes en voz alta y permitir respuestas rápidas preconfiguradas mediante comandos de voz simples, eliminando la necesidad suicida de mirar la pantalla del móvil mientras se conduce a alta velocidad. Pero el verdadero truco de productividad que pocos aprovechan es la conexión dual simultánea. Muchos sistemas modernos pueden gestionar dos teléfonos enlazados al mismo tiempo, priorizando uno para llamadas y navegación y el otro para multimedia, o permitiendo que el vehículo reconozca qué conductor está al volante para cargar su agenda específica automáticamente. Es la diferencia entre usar el coche como un simple altavoz gigante o como un asistente personal integrado que gestiona tu flujo de trabajo. Sin embargo, la tecnología en el automóvil no solo está ahí para la comodidad y la productividad. A veces, está instalada para los escenarios más oscuros y claustrofóbicos que preferimos no imaginar, pero para los que debemos estar preparados. El secreto número 9 es una exigencia legal en muchos mercados desde hace casi 2 décadas, pero sigue siendo un misterio absoluto para el gran público: la liberación de emergencia interna del maletero. Si alguna vez te has preguntado qué ocurriría si alguien quedara atrapado dentro de la cajuela, ya sea por un accidente estructural que bloquee las puertas, un juego de niños que sale mal o una situación de seguridad personal extrema, la respuesta brilla literalmente en la oscuridad. Cerca del mecanismo de la cerradura, en el interior del portón del maletero, existe un tirador, una palanca o un cordón fabricado con un material fosforescente especial que absorbe la luz diurna y brilla intensamente en la oscuridad absoluta. Este mecanismo es puramente mecánico. No depende de la batería,
de la computadora ni de los fusibles. Al tirar de él, se anula físicamente el cierre centralizado y la tapa se abre, ofreciendo una vía de escape inmediata. Es una salida de pánico que, paradójicamente, muchos propietarios cubren con equipaje, redes de carga o alfombras, anulando su propósito vital. Conocer su ubicación exacta y enseñársela a todos los miembros de la familia no es paranoia, es preparación técnica básica ante lo impensable. Dejando atrás la seguridad pasiva y volviendo a la dinámica de conducción diaria, nos encontramos con una asistencia invisible que resuelve uno de los momentos más tensos para cualquier conductor, especialmente en ciudades con topografía irregular, el arranque en pendiente. El secreto número 8 es el asistente de retención, a menudo etiquetado en el manual como auto hold o integrado silenciosamente en el módulo del control de estabilidad. Antiguamente, el juego de pedales entre el freno, el embrague y el acelerador en una cuesta requería una destreza casi acrobática para evitar que el coche rodara hacia atrás y golpeara al vehículo posterior. Hoy, la electrónica lo hace por ti, pero muchos conductores no saben que el sistema es configurable o que incluso existe en su coche. Cuando el vehículo detecta una inclinación significativa a través de sus acelerómetros, mantiene la presión hidráulica en las pinzas de freno durante unos 2 o 3 segundos críticos después de que sueltas el pedal del freno. El sistema solo libera las pinzas cuando detecta que el par motor transmitido a las ruedas es suficiente para avanzar sin retroceder. Esta mano invisible elimina el estrés del tráfico en subida, pero en muchos modelos esta función debe ser activada manualmente desde el menú de configuración del vehículo o mediante un botón en la consola central que la gente ignora por desconocimiento. Y si la asistencia en el frenado es útil, la personalización de la visibilidad y la ergonomía es simplemente transformadora, lo que nos lleva al secreto número 7, la memoria oculta de los espejos retrovisores. Es universalmente frustrante compartir el vehículo con alguien de diferente estatura y tener que perder minutos reajustando los espejos laterales cada vez, perdiendo la referencia espacial perfecta. Lo que muchos ignoran es que la memoria de posiciones no siempre requiere un panel de botones numerados en la puerta del conductor. En una gran cantidad de vehículos modernos, la posición de los espejos puede vincularse directamente al código del transpondedor de la llave o control remoto. Esto significa que el coche sabe quién está abriendo la puerta antes de que te sientes. Si utilizas tu llave, los espejos y a veces el asiento se mueven silenciosamente a tu posición preestablecida. Si tu pareja usa la suya, se ajustan a la suya. Además, existe una función de indexación inversa oculta en muchas transmisiones automáticas. Al colocar la palanca en reversa, el espejo del lado del pasajero se inclina automáticamente hacia abajo para mostrar el bordillo y evitar rayar los rines de aleación. Una función que a menudo viene desactivada de fábrica y que requiere una secuencia simple de botones para despertar. Es la ergonomía trabajando en silencio para proteger tu inversión estética. Pero toda esta tecnología de confort palidece ante la sofisticación de los sensores que deciden cuándo y cómo limpiar tu visión bajo la lluvia, una tecnología que a menudo malinterpretamos y que esconde un secreto de funcionamiento fascinante que veremos a continuación. La gestión de la visibilidad bajo condiciones meteorológicas adversas ha evolucionado desde un simple motor eléctrico de 2 velocidades hacia un sistema óptico de alta precisión que a menudo malinterpretamos. El secreto número 6 desmitifica el funcionamiento de los limpiaparabrisas automáticos y sus cerebros ocultos. La inmensa mayoría de los conductores cree que el sensor de lluvia, ubicado en la base del espejo retrovisor central, detecta el impacto físico del agua o la humedad mediante tacto. La realidad es mucho más sofisticada. El sensor emite un haz de luz infrarroja invisible desde el interior del habitáculo hacia el vidrio en un ángulo específico. Cuando el cristal está seco, la luz se refleja casi en su totalidad de vuelta al sensor, como en un espejo, pero cuando una gota de agua rompe la tensión superficial del vidrio, la luz se refracta y se dispersa hacia el exterior. La computadora mide esa pérdida de luz de vuelta y calcula, en milisegundos, la intensidad de la lluvia para ajustar la velocidad de barrido. Aquí reside el truco de personalización que muchos ignoran, la pequeña rueda o dial en la palanca de los limpiaparabrisas, que en los sistemas manuales regula la intermitencia, en el modo automático regula la sensibilidad del sensor infrarrojo. Girarla no cambia una velocidad predefinida, sino que le dice a la computadora cuánta refracción de luz, cuántas gotas, estás dispuesto a tolerar antes de activar un barrido. Además, existe una lógica de seguridad integrada que conecta la transmisión con la visión trasera. En muchos vehículos equipados con este sistema, si los limpiaparabrisas delanteros están activos y engranas la marcha atrás, el limpiaparabrisas trasero se activará automáticamente, asumiendo que si llueve delante, necesitas despejar la visión detrás para maniobrar. Es una automatización preventiva que ocurre sin intervención humana, pero que falla estrepitosamente si el vidrio está sucio por aceite o insectos, ya que la suciedad bloquea la luz infrarroja y confunde al algoritmo, haciendo que las escobillas se muevan frenéticamente sobre un vidrio seco o se queden quietas bajo la llovizna.
De la óptica avanzada pasamos a la física neumática con el secreto número 5, una herramienta de diagnóstico que tienes frente a tus ojos y que probablemente infrautilizas. El monitoreo individual de presión de neumáticos o TPMS avanzado. Durante años, nos acostumbramos a la simple luz amarilla de advertencia en el tablero, un indicador binario que solo nos avisa cuando la situación ya es crítica. Sin embargo, los sistemas modernos ocultan en los submenús de la computadora de a bordo una lectura en tiempo real de la presión exacta, rueda por rueda. Acceder a esta pantalla no es solo para curiosos. Es como tener rayos X sobre el comportamiento térmico de tus neumáticos. Un conductor experto sabe que la presión no es estática. Al rodar por autopista, la fricción genera calor, y según las leyes de la termodinámica, el aire caliente se expande, elevando la presión interna varios sí. Observar esta pantalla durante un viaje largo te permite detectar anomalías sutiles antes de que se conviertan en reventones. Por ejemplo, si 3 neumáticos marcan 35 libras por pulgada cuadrada y suben a 38 libras por pulgada cuadrada con el calor, pero uno se mantiene en 35 o baja lentamente, has detectado una fuga lenta o un clavo mucho antes de que la llanta pierda su integridad estructural. Además, permite equilibrar el desgaste. Un neumático con solo 2 libras menos de presión que su opuesto generará más arrastre, aumentará el consumo de combustible y desgastará la banda de rodadura de forma irregular. Utilizar esta función oculta es pasar de conducir con fe a conducir con datos científicos. Y mientras los neumáticos nos mantienen en la carretera, la iluminación nos permite ver hacia dónde va esa carretera, lo que nos lleva a un sistema de limpieza oculto bajo la carrocería que sorprende a los propietarios cuando se activa por primera vez. El secreto número 4 son los lavafaros telescópicos de alta presión. Muchos propietarios de vehículos equipados con faros de xenón o LED de alta intensidad observan unas pequeñas tapas rectangulares o cortes en el parachoques delantero, debajo de las luces, y asumen que son tapas de remolque o simples adornos estéticos. En realidad, ocultan inyectores hidráulicos que emergen telescópicamente como periscopios para disparar un chorro de líquido limpiador a muy alta presión contra la lente del faro. La razón de su existencia es técnica. La suciedad, el barro o la sal de la carretera en la superficie del faro no solo bloquean la luz, sino que refractan el haz, dispersándolo y deslumbrando a los conductores que vienen de frente, además de reducir tu visibilidad efectiva hasta en un 40%. El sistema suele tener una lógica de activación parásita. No tiene un botón propio en la mayoría de los casos, sino que está programado para dispararse automáticamente cada 5 o 10 veces que activas el lavaparabrisas convencional, pero solo si las luces principales están encendidas. Es un robot de mantenimiento autónomo. La advertencia práctica aquí es la gestión de recursos. Estos inyectores consumen una cantidad significativa de líquido debido a la alta presión requerida. Si abusas del lavaparabrisas de noche, puedes vaciar el depósito compartido en cuestión de minutos, dejándote sin capacidad de limpiar ni el vidrio ni los faros. Conocer esta función te permite entender esos ruidos mecánicos y chorros inesperados en el frente del auto, y te recuerda la importancia de usar un líquido limpiador de calidad que no se congele ni obstruya estas boquillas de precisión. Pero la tecnología no solo limpia y monitorea, también puede tomar el control de la velocidad y la distancia con una inteligencia que va mucho más allá de simplemente mantener la marcha, transformando la conducción en autopista en una experiencia casi autónoma si sabes cómo configurar los parámetros profundos que veremos a continuación. Ascendiendo en la escala de la automatización, nos encontramos con el secreto número 3, la personalización profunda del control de crucero adaptativo. Esta tecnología, que utiliza un radar de onda milimétrica y cámaras estereoscópicas para mantener la distancia con el vehículo precedente, es vista por muchos como una función binaria, encendido o apagado. Sin embargo, en los menús de configuración del vehículo, a menudo ocultos bajo pestañas de asistencia al conductor, reside la capacidad de alterar la personalidad del algoritmo. Los ingenieros han programado diferentes curvas de aceleración y frenado que el usuario puede seleccionar. No se trata solo de elegir la distancia en metros, sino de decidir cómo reacciona la máquina ante un espacio vacío. Puedes configurar el sistema en modo dinámico para que el coche recupere la velocidad programada con agresividad en cuanto el carril se despeja, o en modo confort para una transición suave y progresiva que ahorra combustible. Incluso más impresionante es la capacidad de aprendizaje de los sistemas de gama alta. Algunos vehículos modernos monitorean tu estilo de conducción manual, cuán fuerte frenas, cuán rápido aceleras, y ajustan los parámetros del piloto automático para imitar tu comportamiento, haciendo que la intervención de la máquina se sienta natural y no robótica. Ignorar estos ajustes es conducir un vehículo que no se adapta a ti, sino al conductor promedio genérico definido en una fábrica a miles de kilómetros. Pero mientras el coche se encarga de la velocidad, la seguridad perimetral sigue siendo tu responsabilidad, aunque el vehículo tiene un mecanismo programable para blindarse automáticamente que la mayoría desconoce por completo. El secreto número 2 es la lógica programable del cierre centralizado.
Muchos conductores asumen que el comportamiento de los seguros de las puertas es fijo de fábrica, pero la realidad es que la unidad de control de carrocería, BCM, permite múltiples configuraciones de seguridad personal. En la mayoría de los vehículos fabricados en los últimos 15 años, existe la posibilidad de programar, mediante secuencias de la llave o menús en el tablero, eventos específicos, que los seguros se cierren automáticamente al superar los 20 km por hora, que se desbloqueen todos al poner la transmisión en parking, o la función de seguridad más crítica, el desbloqueo selectivo. Esta última permite configurar el mando a distancia para que, con una sola pulsación, solo se abra la puerta del conductor, manteniendo las otras tres y el maletero bloqueados. Esto es vital en entornos urbanos inseguros o estacionamientos oscuros, evitando que alguien no deseado pueda acceder al vehículo por el lado opuesto mientras tú entras. Es una capa de seguridad pasiva que está ahí, esperando ser activada, y que transforma el coche en una cápsula segura adaptada a tu entorno. Y finalmente, llegamos al secreto número 1, una característica física que, aunque es estándar en climas nórdicos, aparece sorprendentemente en vehículos distribuidos en todo el mundo y que representa la protección definitiva para el corazón de tu máquina. Hablamos del calentador de bloque del motor. Si examinas con atención la parrilla frontal, las tomas de aire inferiores o incluso el compartimento del motor de tu vehículo, podrías encontrar un enchufe eléctrico doméstico de 3 pines, a menudo protegido por una tapa plástica discreta. No es un error de montaje. Es una resistencia instalada directamente en el bloque del motor o en el cárter de aceite. Su función es mantener los fluidos vitales y los metales del motor a una temperatura templada mientras el coche está estacionado. Aunque se diseñó para evitar que el refrigerante se congele en inviernos árticos, su utilidad mecánica es universal. Al precalentar el aceite antes del arranque, se elimina casi por completo el desgaste masivo que ocurre en los primeros segundos de funcionamiento en frío, cuando el aceite es demasiado viscoso para fluir correctamente. Utilizar este sistema, incluso en climas moderados, significa que el motor arranca con lubricación inmediata y eficiencia térmica desde el primer giro del cigüeñal. Es, sin duda, la herramienta más efectiva para extender la vida útil de los componentes internos, reduciendo la fricción y el consumo de combustible en la fase de calentamiento. Descubrir y utilizar estas 15 funciones ocultas no es solo una cuestión de curiosidad, es el acto de tomar posesión completa de la tecnología por la que has pagado. Transforma la conducción de un acto pasivo a una gestión activa de recursos, seguridad y confort. Si este nivel de profundidad técnica es lo que buscas si quieres dejar de ser un conductor promedio para convertirte en un experto de tu propia máquina, suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora mismo. En el próximo análisis, desmantelaremos los mitos sobre el mantenimiento de transmisiones que podrían ahorrarte una fortuna. La ingeniería está ahí, oculta bajo el metal, esperando a que tú la utilices. ¿Cuántos de estos secretos estaba escondiendo tu propio coche sin que lo supieras?